Buenas tardes con todos. Para comenzar con el evento, voy a dar paso a la doctora Carolina Larco, quien será la moderadora del diálogo. Un saludo al público presente y a quienes nos acompañan en línea en distintas regiones del mundo. Un saludo especial al señor embajador de España en el Ecuador, Enrique Iturriaga Saldana, por propiciar este acto y motivar al fortalecimiento de las relaciones entre España y Ecuador a través de actos culturales y académicos de alto nivel como esta primera edición de la Cátedra Juan David García Vaca, que recoge el legado del gran filósofo español de prolífica producción en varias naciones de Hispanoamérica y su proximidad intelectual y familiar en el Ecuador. Se ha elegido esta fecha en conmemoración del nacimiento de Juan David García Vaca, un 26 de junio de inicios del siglo XX, y aspira a ser un punto de partida para encuentros en el futuro en la cátedra que llevará su nombre y que se caracterizará por invitar anualmente a personalidades intelectuales españolas y ecuatorianas de primer orden para impulsar con su presencia las relaciones culturales y académicas entre ambas naciones alrededor de temas relacionados con la tradición humanística, el arte, la literatura, la filosofía, entre otros. Precisamente hoy, en el marco de la formación integral humanista de la PUCE, tenemos el honor de presentar a los invitados al diálogo al destacado doctor Antolín Sánchez Cuervo, filósofo e investigador científico del Instituto de Filosofía CCH, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y al doctor Carlos Ignacio Menjín, sacerdote jesuita, doctor en Biología Humana y rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenidos. Bienvenido al Ecuador, profesor Antolín. Padre Carlos Ignacio, gracias por recibirnos en su casa, en nuestra casa y de los invitados que hoy vienen a escuchar este diálogo. Bueno, me gustaría, para dar inicio a este conversatorio fluido, preguntarles ¿por qué Juan David García Vaca? ¿Qué es lo que ustedes resaltan en su figura, en su gran potencial como persona y su principal aporte en el mundo académico, intelectual y en el pensamiento filosófico? Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada, y muchas gracias por su presencia y, por supuesto, a esta universidad y a la Embajada de España por esta iniciativa tan afortunada. Y un placer también volver a ver, después de tantos años, el fragmento de esta entrevista que formaba parte de un programa televisivo de los años 70 que se emitía pues en los años de la transición democrática y en el que se entrevistaron a Borges, Cortázar, el propio García Vaca, etc. Bueno, ¿por qué García Vaca? Bueno, pues yo creo que es uno de los grandes filósofos del exilio republicano español de 1939 y también uno de los grandes filósofos de lengua española del siglo XX, sin duda. Y seguramente sea el más original y el más singular. Tiene un perfil realmente... Quizá procedamos, Carolina, mejor con eso. Bueno, es pura ironía garcía-vaquiana, que es el gran defensor y apologeta de la técnica y la tecnología. Entonces, desde algún sitio nos estará gastando una broma cariñosa. Y además, basta que lo haya dicho para que vuelva a funcionar. Y ahora lo dejaré y se volverá a parar, pero no importa. Bueno, tiene un perfil totalmente singular, un perfil intelectual, académico. Su trayectoria biográfica también lo es. Tiene una formación
realmente extraordinaria, amplísima, tiene formación teológica, en filosofía clásica, pero conoce también muy bien la filosofía contemporánea. Tiene un conocimiento extraordinario de la física de todos los tiempos. Forma parte del Círculo de Viena, nada menos, entre los años, si no recuerdo mal, 34 y 36. Tiene una formación lógico-matemática envidiable y, de hecho, él consigue una cátedra en la Universidad de Santiago de Compostela, aunque no llega a ser docente en ella, en parte por la guerra civil. Y bueno, esto en su pensamiento se va a traducir, creo yo, en un rasgo fundamental que recorre toda su obra. Su elogio y apología técnica y la tecnología. Es el gran contrapunto, porque en el ambiente filosófico de su época y sus propios compañeros de exilio, filósofos españoles del exilio republicano, tienen una visión muy negativa de la técnica y la tecnología, porque la asocian directamente a la experiencia de la guerra, de la violencia, de la deshumanización, ese periodo de violencia extrema que tiene lugar en Europa, el llamado periodo de entreguerras, en el que pues todas esas promesas de racionalidad, convivencia, emancipación, etcétera, pues son absolutamente destruidas, ¿no? Entre 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, y el 45, cuando termina la Segunda, y entre tanto, pues toda la época del nazifascismo, los totalitarismos, el antisemitismo, etcétera. En su época, buenos compañeros de exilio como José Gauss y Eduardo Nicol, con José Gauss se relaciona durante su estancia en México, entre el año 42 y 47, se escriben. Gauss respeta mucho a García Vaca, le admira mucho. Con Eduardo Nicol mantiene un diálogo crítico implícito, porque su proyecto filosófico es casi diametralmente opuesto, pero también en la Europa del momento, ¿no? La filosofía de Heidegger, la Escuela de Frankfurt, todos proyectan miradas muy sombrías y muy negativas sobre la técnica. Y García Vaca no. García Vaca tiene una visión optimista, en algunos momentos quizá demasiado, pero él construye una filosofía de la técnica muy sólida, muy solvente y precursora de debates actuales. La idea central, intentando resumir en 4 palabras miles de páginas, pues es que la técnica es el gran recurso del ser humano para desarrollarse precisamente como humano. La técnica es el recurso que le permite no ya interpretar la naturaleza, que esto, dice él, es lo que hacían los filósofos antiguos, los filósofos esencialistas, sino para, sobre todo, transformarla, explotarla, perturbarla, pero no gratuitamente, sino en provecho del hombre. El hombre no tiene esencia, no tiene una naturaleza preestablecida, es puro proyecto, es plan, y en este sentido pues se nota las lecturas que él hace y metaboliza de Ortega y Gasset, del historicismo de Ortega y Gasset, también de la metafísica de la creatividad de Albert Whitehead, de Marx, del joven Marx, a quien García Vaca leía mucho. El hombre es proyecto, es plan, es invención, y la técnica es su gran recurso precisamente para desarrollarse como tal, para explotar la naturaleza sin prejuicios, sin remilgos. Y este es el eje, creo yo, principal, el nervio principal
de su obra que se va ramificando de manera compleja y tiene muchos matices y contrapuntos y, como ocurre en toda gran obra, pues sus ambigüedades, sus pequeñas contradicciones, pero esta es la idea fundamental. Yo creo que con una nota característica que hay que tener muy en cuenta, y es que, eso sí, el ser humano, en tanto plan y proyecto, es intrínsecamente plural. No hay un hombre abstracto. García Vaca sospechaba mucho de las concepciones filosóficas universalistas porque desconfiaba de la universalidad, porque siempre yo creo que él pensaba que podía difuminar, abstraer la riqueza del hombre concreto, la diversidad, la pluralidad interna, intrínseca del ser humano. Él, parafraseando y al mismo tiempo cambiando el sentido de manera un poco provocativa de muchas citas bíblicas, decía que el hombre no debe tomar su nombre en vano. Todo ser humano tiene que asumir un nombre propio, y eso significa asumir una singularidad, como singular era él, y un cierto incluso y un abismo personal, ¿no? El asumir un nombre propio implica estar arrojado en el mundo, y García Vaca también era un gran lector de los filósofos existencialistas, que él al mismo tiempo también rebatía, porque el ser humano está arrojado en el mundo, como decía Heidegger o Jean-Paul Sartre, etcétera, pero precisamente a través de la técnica se puede redimir, se puede desarrollar como tal, pero siempre respetando la propia singularidad. Es decir, a donde quiero llegar, la técnica y la tecnología nunca deben estar al servicio de la uniformidad, de la fabricación en serie, de la lógica uniformadora del mercado, sino que debe respetar ese proyecto singular e irrepetible e intransferible de cada ser humano. Esto es importante porque su elogio de la técnica yo creo que descansa, ¿no?, en este planteamiento. Claro, él lo que viene a decir a sus contemporáneos es que no hay que tener prejuicios con la técnica y la tecnología, lo que hay que hacer es plantear una tecnología que respete y no traicione al ser humano concreto, al proyecto vital, individual e intransferible de cada ser humano. Y por eso le interesa a Marx, es un gran lector de Marx, sobre todo del joven Marx, del Marx que plantea el humanismo positivo, del que García Vaca se apropia y metaboliza a su manera. García Vaca tenía un conocimiento extraordinario de toda la historia de la filosofía y de todos toma algo, pero de una manera, por supuesto, original, crítica. Uno de sus múltiples libros gira en torno a 9 grandes filósofos contemporáneos, en donde él expone sus lecturas, ¿no? Pero yo creo que el eje vendría a ser ese. Y bueno, y aquí lo dejo por ahora porque me estoy extendiendo demasiado. El elogio de la técnica, políticamente incorrecto porque sus contemporáneos son críticos de la técnica, pero eso sí, una técnica respetuosa de la singularidad del ser humano y una técnica que no se venda a la uniformidad, a la fabricación en serie, a la universalidad abstracta y a la lógica del mercado, que viene a ser eso. En su metafísica natural y estabilizada, que es una obra muy singular, pues él se refiere a este hombre abstracto, universal,
como el cualquiera y el cualquierismo. El mercado es el ámbito del cualquierismo y al mercado él opone el laboratorio donde el hombre a través de la técnica transforma la naturaleza, incluso la explota creativamente. Esto también es otro rasgo fundamental, creativamente. Arte y técnica en García Vaca son experiencias y conceptos que no llegan a distinguirse nítidamente. Hay una complicidad entre el arte y la técnica. La técnica tiene que ser creativa y por eso tiene algo de artística. En una antología que publicó aquí en Ecuador, una antología sobre métodos axiomáticos, en el prólogo él lo dice, el físico es como un arquitecto y experimentar significa crear, inventar. Eso es técnica y al mismo tiempo arte, y es filosofía y al mismo tiempo es ciencia. Gracias, profesora Tolín. Creo que en esta misma línea de continuidad, entonces, ¿cómo relacionar la técnica, la tecnología y el humanismo? ¿Es posible establecer estos puentes? Gracias, Carolina. Sí, creo que sí. Bien. Retomo la idea de la singularidad. La singularidad está muy presente en el planteamiento filosófico de Juan David García Vaca. Por ejemplo, en algunos textos dirá que la arquitectura tiene que ser arquitectura, que la lógica sea lógica y que cada disciplina tenga el gusto a su propia disciplina. Pero eso no le quita la capacidad de la interdisciplinaridad. Y de esa manera, por su formación tan amplia, por su síntesis vital, por el viaje que realiza de España a Latinoamérica y hacer ese puente de Hispanoamérica, logra encontrar un camino de creatividad, como bien lo mencionó Antolín, y lo recalca en muchos procesos. Y efectivamente, lo que llama la atención es que en ese tiempo de su estancia, aquí en Quito, en Ecuador, luego en México, finalmente en Caracas, nuevamente en otros países donde fue invitado, lo llamativo es la pregunta por la ciencia y la técnica desde la filosofía y que hoy, siglo XXI, encontramos nuevamente un cauce de gran importancia en la reflexión porque no solamente tiene relevancia, sino que nos va a permitir hacer verdaderamente ese camino de singularidad, pero encontrando la creatividad. Y la técnica no para reproducir moldes o solamente productos, sino como esa creación. Ahí me remito a los maestros de esta universidad, que fueron mis maestros y que también me permitieron encontrar ese camino filosófico, literario, científico de esta gran importancia. Creo que algo central que, si bien no se ha dicho, está allí mencionado o solapado, es el gran aprecio a la libertad de la persona. Y eso es justamente testimonialmente desde su proceso de exilio, pero luego también esa insistencia en que no debemos tener miedo, retoma esta categoría del atrévete a pensar. El sapere aude es justamente aquello que obliga a esa reflexión para que no seamos solo consumidores, sino que demos verdaderamente rienda a esa imaginación. Entonces, el puente en estas disciplinas justamente es lo que permite que en el filosofar, que es tomar conciencia de nuestro papel y nuestra tarea, podamos proceder a la poiesis a través de la tecné y de esa manera hacer que realmente el proceso no sea para supeditar, si me lo permiten en términos bíblicos, que no sea el hombre para el sábado,
sino el sábado para el hombre. Y de esta manera, entonces, encontrar caminos de encuentro, de diálogo y de profunda reflexión. Hay que presionar un poquito. Ahí está. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Me parece muy importante este nexo, esta relación que existe entre libertad, creatividad, arte. Y no sé si es que en realidad García Vaca se aleja de la noción de libertad moderna, muchas veces ligada al progreso, pero el progreso visto en términos de producción material. Y me parecería también importante, si es que eso fuera así, esta posibilidad de encontrar la libertad en la creación, la generación de conciencia. ¿Qué dice usted al respecto, profesor? Esta relación entre libertad, creatividad, arte, ¿se aleja de esa noción moderna de la libertad ligada al progreso en términos de producción? Pues yo aquí en este punto a veces quizá he encontrado una cierta ambigüedad. Y creo que sí y no. Porque por una parte encontramos en la obra de García Vaca ese elogio explícito de la tecnología, de la industria, entendida como creatividad, en este sentido del progreso. Él hace también muchos elogios al Renacimiento, que sus compañeros de exilio observan de manera sombría el Renacimiento como el origen pues de la concepción físico-matemática de la realidad, con los reduccionismos que ello implica y su conexión pues, finalmente con la deshumanización, con la violencia. García Vaca lo ve desde otra perspectiva y quiere rescatar precisamente lo que el Renacimiento tiene de elogio del hombre singular y prometeico. En un breve ensayo que creo sobre humanismo y humanidades que publicó hacia el final de su vida y se reeditó en un excelente monográfico en la revista Reincidencias, editada por el Centro Cultural Benjamín Carrión, que lo editó Alberto Ferrer. Ahí, si mal no recuerdo, García Vaca cita a Pico de la Mirándola, y una cita en la que Pico de la Mirándola pues hace un elogio pues del hombre como aquella criatura a la que Dios, el Creador, ha convertido en creador y le confiere el poder de recrearse conforme a su libre arbitrio, de autoinventarse. Si me perdonas, Antolín, te coloqué en el centro del mundo. Eso es. A fin de que cómodamente puedas, desde tal lugar, ver todo lo que alrededor hay en el mundo. No te hice celestial ni terreno, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, cual alfarero libre y honorable artífice, te des a ti mismo la forma que quisieras. Eso es, exacto. Pues eso García Vaca se lo toma muy, muy en serio. Entonces, lo que es el progreso, la modernidad, lo que tiene de desarrollo científico-técnico, él lo observa con optimismo, incluso con alegría, pero al mismo tiempo de una manera responsable. A la hora de pensar la libertad, por ejemplo, se desmarca de lo que es la libertad del liberalismo moderno, porque él la vincula con el azar, con el mundo del azar, el mundo
el mundo físico, que es el mundo del azar, de la probabilidad, de la estadística, y dice en algún momento de su obra que esa es la libertad que consiste simplemente en el gusto por el azar, el gusto caprichoso por el azar. Es la libertad del liberalismo de la que él se desmarca, y él lo que reivindica es más bien una libertad creativa, también con una proyección social. Y su lectura de Marx también le sirve para apropiarse de esta proyección social. Y en la entrevista aludía también al filósofo como alguien cercano al pueblo. Y tiene un ensayo, García Vaca, que dedica al gran poeta del pueblo en la España de los años 20 y 30, que es Antonio Machado. Le dedica un largo ensayo, Invitación a filosofar según el espíritu y la letra de Machado. Y ahí aparece mucho esta correlación social, ¿no? Y la libertad como un proyecto social en el que el ser humano como un individuo singular, como una persona singular, intransferible, eso no excluye el horizonte social, ¿no? Y el compromiso con el pueblo, como él decía en la entrevista, y lo desarrolla en este ensayo sobre Machado. De manera que, bueno, perdón porque me he ido por las ramas, pero yo creo que su visión del progreso científico-técnico, de la modernidad, aparentemente es muy optimista, es elogioso, pero tiene también sus contrapuntos y un cierto distanciamiento crítico que le salvaguarda de caer en visiones ingenuas, ¿no? Bien, a mí lo que también me llamó la atención de sus escritos es su generosidad intelectual. Probablemente debido a esa gran amplitud se desborda, y al generar esa capacidad de diálogo con los autores, desde los presocráticos inclusive hasta la actualidad, nos permite ver que aquel filón, aquella línea, leitmotiv que tomó para su desarrollo, gira en torno siempre a este desafío al pensar, pero al actuar. Es decir, no se queda en un planteamiento platónico, por poner un ejemplo de uno de sus autores preferidos, de quien se siente gran deudor y hace traducciones al castellano, sino que llega a aterrizar en los problemas de la cotidianidad del pueblo, como se mencionó en la entrevista, y eso entonces es muy pertinente a la pregunta que se nos hizo de cómo realmente está enmarcado en un contexto, pero abierto a las distintas dimensiones y fenómenos que interactúan en su realidad. Con esto también mencionar el tema del azar que Antolín tomó, cómo creativamente en un tiempo, en una historia que le tocó habitar, logra desmarcarse de un determinismo de la creación y de ese actuar del ser humano, sino que permite mantenerse, sí, en el juego, en el azar, en la providencia, pero con la capacidad de la inventiva. Aquello que leíamos del humanismo de Pico de la Mirándola, cómo influye también su pensamiento para decir ni celestial ni terreno, depende de ti, depende de cada uno de nosotros tomar esa decisión. Sí, cuando se hace una descripción del aporte de García Vaca
algunos lo comparan con esa visión y ese conocimiento renacentista que bien habían citado ustedes, en donde se respiraba esa atmósfera cultural de la historia, la filosofía, la teología y por supuesto la técnica. Entonces, saltando los tiempos y salvando el tiempo y los cambios, ¿cómo es hoy esa atmósfera en donde quizás inclusive en la misma entrevista que escuchamos, García Vaca decía que parece que la filosofía, la teología, la historia, inclusive la literatura podrían parecer algo así como saberes antiguos frente al desarrollo de la tecnología? ¿Cómo situamos este tipo de conocimientos en la atmósfera actual? Pues yo creo que el cambio en unas pocas décadas ha sido vertiginoso y yo creo que el propio García Vaca le resultaría excesivo, ¿no? Yo creo que él fue precursor de debates actuales muy importantes, muy importantes. El debate en torno al transhumanismo. Él es precursor no del transhumanismo, del debate en torno al transhumanismo, porque una de las nociones más relevantes de su pensamiento es la de transfinitud. García Vaca hablaba de transfinitud, de transubstanciación, hablaba del ser humano como un proyecto siempre tendente al infinito, que constantemente se trasciende a sí mismo, se proyecta más allá de sí. Esto es una idea muy de Unamuno, de la que García Vaca, en mi opinión, se apropia, pero con mucho optimismo. Es decir, toma esta idea, pero se desprende de todo ese sentimiento trágico, toda esa carga agónica que hay en Unamuno. García Vaca eso no le interesa, él es más optimista, es más asertivo, es más prometeico, pero la idea de fondo es esa, ¿no? Esa agonía unamoniana del hombre como un ser finito que anhela la infinitud, pero quiere y no puede, y cree pero no cree, y en fin. Eso está en García Vaca, pero de una manera más feliz. No ingenua ni cándida, sino más feliz. Entonces, el ser humano es transfinito y claro, poco después empezó a hablarse mucho y se habla hoy de transhumanismo, y yo creo que García Vaca es precursor de eso. Claro, aquí ya nos meteríamos en un terreno muy pantanoso y resbaladizo porque hay muchos tipos de transhumanismo, y García Vaca, él rompió con cualquier tipo de esencialismo o de visión ius naturalista del hombre, de lo humano. Él dice que esos son cárceles conceptuales, pero, claro, al mismo tiempo, él invita a la pregunta, ¿no? Esto de que el hombre se proyecte a sí mismo a través de la tecnología, que se autotrascienda, se recree a sí mismo usando la tecnología, ¿esto tiene algún límite o no? Esto es un debate interesante y a comienzos del siglo XX, por ejemplo, Habermas tocó este debate, ¿no? A propósito de la manipulación genética, de la eugenesia, de si es ético o no, el uso tecnológico indiscriminado. Y estas preguntas yo creo que ya las adelantaba García Vaca. Habermas lo que plantea es que Habermas tampoco plantea ningún tipo de esencialismo ni ius naturalismo, pero sí decía que la especie humana tiene una estructura ética que subyace a cualquier reconstrucción o a cualquier autorrecreación tecnológica. Que la especie humana tiene una ética y eso significa que la manipulación genética puede ser legítima para prevenir
o curar enfermedades genéticas o hereditarias, pero no para la eugenesia, o por lo menos para la llamada eugenesia liberal, para programar seres humanos a la carta. Y yo creo que García Vaca es un precursor del debate. En ese sentido, creo que sus textos tienen mucha frescura. Bueno, habría más debates, pero no me quiero alargar como antes. Mi opinión, reforzando esto, es también viéndoles a ustedes aquí en la universidad, en este auditorio, la gran importancia de una formación ética en la formación profesional de los estudiantes, de los mismos docentes, del personal que trabaja en la universidad. Es una institución llamada, como mencionaba García Vaca, a no tener miedo de los avances científicos, pero desde un debate riguroso, serio, que permita entonces ubicar las cosas según su necesidad, alcance y también esa vocación, una vocación de libertad. Entonces, el papel de una formación ética es hoy ineludible frente a una producción en masa donde encontremos personas que siguen simplemente una dinámica de corrupción o de lo establecido. El llamado es a una, en este caso, academia en diálogo con la sociedad que permita devolver a la sociedad las mismas preguntas a través de un proceso formativo integral. Y algo más de esta posibilidad de hablar de este autor en torno a una cátedra que busca instaurar este diálogo es la necesidad de reconocer que esa visión positiva es lo que permite la libertad en medio de un panorama de desolación, de guerras, de división, de pandemias, por ejemplo, la que acabamos de atravesar hace 5 años, donde realmente el pensamiento debe también iluminar. La filosofía es el amor a la sabiduría, la madre de las ciencias, y que debemos justamente recategorizarlo desde esa posibilidad del ser para poder entonces sí interactuar. De lo contrario, nos encontraremos a un pensamiento débil, a una incapacidad de generar ese debate. Y allí es donde debemos insistir para que esa gran generosidad intelectual, imbuida de tantos pensamientos y corrientes, logre con una clara libertad encontrar su cauce. Bueno, por lo expuesto, entonces tenemos un lugar importante para la filosofía, ¿no? Es decir, no estarías desplazada por el avance de la tecnología, sino que tendría un lugar, un sitio en el medio de las humanidades que reconoce, por ejemplo, aquello que el ser humano le atrae, pero también le genera temor, como es el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el lugar entonces de la filosofía en el mundo, en la atmósfera cultural que respiramos? Pues en esta cuestión yo creo que también la visión de García Vaca tenía mucho de precursora y es actual porque obviamente ya ha quedado, creo, claro de que él se desprende de la filosofía en un sentido tradicional, clásico, como metafísica, como un conocimiento fundamental, previo a cualquier ciencia, pero la filosofía es imprescindible para pensar la técnica y la tecnología, para orientarla. Entonces, aunque haya perdido ese lugar, ¿no? Central que tenía en la tradición metafísica, es imprescindible para reflexionar sobre
el sentido y la finalidad de la tecnología. Y hablaba usted de inteligencia artificial. García Vaca es precursor de los peligros de la inteligencia artificial y del algoritmo. Cuando él critica de manera muy explícita el cualquierismo, la estadística, el mercado como el lugar, dice él, de la mediocridad, porque todo se reconduce hacia una medianía uniformadora, hacia la fabricación en serie y que todo se calcula en función de las probabilidades, del azar, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está señalando el peligro del algoritmo y de la inteligencia artificial en cierto sentido, porque la inteligencia artificial es un gran logro de la tecnología, pero tiene también sus riesgos, sus peligros y sus limitaciones, y corresponde a la filosofía y a los filósofos el papel de hacer una crítica compleja y permanente de la técnica y la tecnología. Para García Vaca, la filosofía es imprescindible como un saber crítico permanente e insustituible de la tecnología. Gracias, Antolín. Con esa introducción simplemente quisiera volver a este pensador admirador de Platón. Aquí hay literatos y saben cuál es la característica que Platón tenía de los que se dedicaban a las letras. Y justamente la relectura que hace a la luz de Platón es que hay que evitar que el lenguaje escrito sea un lenguaje cosificado. Entonces, efectivamente, el debate y hacer también el planteamiento de la importancia de mirar esos retos parte de esa crítica a que el lenguaje no se vuelva una cosa. Lo mismo que pasa cuando uno consulta en la inteligencia artificial y parecería ser que es un lenguaje dinámico, vivo, sorprendente, inmediato, audaz, brillante. Efectivamente tiene esa apariencia, pero él también habla del espejo. Y en realidad los algoritmos lo que hacen es adaptar como un espejo nuestro propio pensamiento. ¿A qué quiero llegar? Esto ya es una libre interpretación, si me lo permiten. Uniendo el pensamiento de García Vaca, la importancia que le da a este arte, inventiva, creatividad y libertad desde la singularidad, lo que nos está diciendo es que no se vuelva tan singular que yo me vea en un espejo y que la inteligencia artificial simplemente me devuelve ese pensamiento y propia mirada, pero sin alma, sin vida. Es decir, no caer en la provocación de un lenguaje cosificado. Se trata de un proceso, y creo que viendo los rostros, las personas, colegas, todos los que de alguna manera nos queremos seguir comprometiendo con la tarea universitaria de servicio, en este caso como una pontificia universidad católica a la Iglesia y la sociedad, en formar para la libertad sin manipular. Y allí justamente hacerse cargo de la realidad de un país es ayudar a que esos profesionales, estudiantes y todos los que lo hacemos, lo hagamos en ese sentido de un crecimiento para la libertad. Por eso, aparentemente, la universidad no se posiciona en todas las cosas, no saca tantos comunicados, no se está haciendo tan visible. Estamos preparando todo ese proceso para que sean los actores, efectivamente, los que lleven adelante esa tarea,
sin manipulación. Y en estos tiempos tan polémicos, complejos y tan polarizados, lo que tenemos es que transitar con libertad para poder alcanzar esa meta. Habrá momentos muy claves en donde la universidad hará acciones directas y, por supuesto, de gran compromiso. Pero lo que nos interesa sobre todo no es dar recetas, sino, como de alguna manera el filósofo lo dice, con el lenguaje inteligible del pueblo, permitir ese proceso. Y allí hay una palabra clave: humanismo. Es decir, lo que debemos es ser conscientes de la tarea de ese humanismo que tenemos por seguir construyendo. Vuelvo a insistir, como una universidad pontificia, transmitimos la doctrina social de la Iglesia, donde están esos criterios que ayudan a poder también ser consecuentes en el ejercicio profesional. Pero a eso hay que también sumarle el testimonio. No se trata de un filósofo etéreo que da palabras, sino de un verdadero testimonio que acompañe ese ejercicio con esa coherencia. No buscamos aparentemente personas perfectas, no. Buscamos profesionales que sean también útiles, compasivos, coherentes, comprometidos. Pero luego eso tiene que llegar a toda la sociedad. Es decir, no basta un círculo reducido, sino que tiene que trascender. En eso me apoyo nuevamente en esta búsqueda de esa trascendencia que tenía muy presente el filósofo que estudiamos, porque es justamente lo que le da sentido pleno a esa vida en el espíritu. Cuando él mencionaba en el video San Juan de la Cruz, Malón de Chaide, Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, el siglo de oro de la literatura española, pero con esa búsqueda desde la mística, nos está devolviendo a lo esencial, una mística de ojos abiertos, que permite entonces transitar lo inmanente de nuestra vida con lo trascendente de ese destino que tenemos que hacer. O sea, él usa didácticamente las parábolas, las metáforas. En este sentido reivindica mucho también la tradición de pensamiento de lengua española como un pensamiento literario, con sentido dramático, barroco, pero él fue muy amigo del poeta y matemático Alfredo Gangotena cuando llegó aquí a Quito, pero yo creo que él sí apostaba a un plus de la poesía y de la metáfora para expresar. Yo me arriesgaría a decir que sí, yo creo que sí, aunque también usa las metáforas y la poesía como un lenguaje paralelo, por ejemplo en el caso de Machado, de Antonio Machado, pero yo creo que él también apuesta a que en la poesía hay algo que la filosofía no llega a expresar. Y justamente fijándome en las banderas que acompañan este escenario, que representan pues España, Ecuador, la universidad, esos símbolos que evocan toda una experiencia inenarrable, apela justamente a esto, es decir, la capacidad de la palabra, de la evocación que logra el poeta, el autor, transmite no solamente sus pensamientos, sino que llega a las categorías en ese horizonte de trascendencia donde se fusiona la comprensión. Por lo tanto, hay un encuentro y ahí es donde se permite efectivamente el transmitir un pensamiento propio, pero de acuerdo a cómo lo recibe el otro. Entonces, la alteridad que justamente estudiamos es esa capacidad de sintonizar con el otro, pero no como un enemigo o un forastero,
sino el otro como ese alter, donde estamos llamados también a un compromiso, a una interpelación. De esa manera, creo yo, de igual manera, que sí, es muy, muy valedero pensar en que el filósofo también utiliza el lenguaje como canal de expresión, de persuasión de sus ideas, pero al mismo tiempo se nutre de ese elemento propio que es la casa del ser. Y de esa manera entonces habitamos en el lenguaje con sus pros y contras, sus límites, y al mismo tiempo esa gran capacidad de creatividad, y hoy diríamos innovación, a la que ha apuntado también ese pensamiento. Yo creo que para García Vaca la filosofía o es filosofía de la tecnología sobre la tecnología o no es filosofía. Entonces, en ese sentido me parece fundamental que la filosofía asuma ese rol de pensamiento crítico de la técnica. Él funda la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central y hay un proyecto de 4 años que lo cumple, se compromete, lo lleva a cabo, terminado el proyecto, encuentra otra invitación y continúa. Pero funda una familia y sus familiares están hoy aquí. Ustedes conocen mejor esa trayectoria, anécdotas y todo lo que les transmitió por ósmosis, donde efectivamente hay un espíritu libre, que lo mencionó también nuestro colega, un espíritu que está buscando incesantemente, como la misma universidad, la búsqueda de la verdad, pero comprometido profundamente con estas realidades. Y eso le permite transitar, ser invitado, deambular, si me permiten el término, y transcurrir entre distintas culturas, pero enamorándose profundamente de ese ser humano. Y allí es donde encontramos esa clave de lectura. Al leer este texto y para ir preparando este encuentro, reflexionaba yo en la importancia de lo que significa esa libertad y que dejó huella, porque en el pensamiento de sus estudiantes y las personas con las que interactuó, que no fueron solamente académicos. Él se relacionaba con muchos círculos literarios, de las embajadas. Hoy en la mañana, la hija de un ex embajador en Venezuela, que vivió en Venezuela, dice, conocía a García Vaca, visitaba mucho nuestra casa. Hablamos de una persona con relaciones humanas, con encuentros, con distintas situaciones donde fue también sembrando. De esa manera creo que la necesidad de que en Ecuador revaloricemos la importancia de estos círculos de la formación ética, de la epistemología, es sumamente desafiante. Se lo mencionaba un poco Antolín al llegar al Centro Cultural, indicándole lo que se realiza aquí. Pero a lo que quiero llegar es a que efectivamente hay una apuesta por que el pensamiento filosófico y el humanismo y las humanidades continúen. Es cuesta arriba. Hemos hecho también creativamente muchas propuestas. Este encuentro es acoger la invitación de ustedes y en colaboración entre las instituciones presentar esta gran importancia del pensamiento filosófico. Muy bien, antes de cerrar tenemos 2 partes. Bueno, primero rescatar, recoger la idea de que es un reconocimiento y un homenaje al pensamiento filosófico de García Vaca, y creo que también es una puerta de nuevo de ingreso para explorar su propuesta en términos académicos y también culturales. Y quiero preguntarles a nuestros 2 expositores, en virtud también del nombre de este diálogo, una voz en español de la filosofía del siglo XX, preguntarles si consideran que García Vaca podría ser también la voz en español de la filosofía del siglo XXI. Sin duda, sí, yo ya me he pronunciado como precursor,
aun a pesar de que el desarrollo del mundo digital pues ha desbordado todas las expectativas, seguramente las suyas también, pero yo creo que su pensamiento tiene hoy una actualidad y vigencia por lo que he dicho. Tiene algunos puntos débiles, o por lo menos uno. Quizás su humanismo es abiertamente antropocéntrico. Si él hoy observara el deterioro del planeta, del medio ambiente, de las catástrofes climáticas, a lo mejor eso le obligaría a repensar algunas de sus cuestiones. Pero en términos generales y por las razones que ya he apuntado, yo creo que sin duda es una referencia para el pensamiento filosófico en lengua española sin duda, pero yo creo que a nivel global también del siglo XXI. Coincido plenamente. Scripta manens, su pensamiento llega hoy a nosotros para ser redescubierto, para darnos nuevas luces que desafíen también esa manera de percibir y habitar el mundo. Y creo concretamente que esto nos ayuda, con el nombre de Cátedra García Vaca, generar nuevos encuentros, fecundar estas ideas y seguir desarrollando esta capacidad de transmitir humanidad. Muy bien, y para cerrar este acto, precisamente hemos hecho una pregunta a la inteligencia artificial. Julián nos va a ayudar con la lectura de esa pregunta y la respuesta. Para finalizar, le consultamos a ChatGPT qué considera que Juan David García Vaca opinaría sobre el estado actual del humanismo, el arte, la tecnología, el transhumanismo y la ética en el contexto actual del uso de redes sociales y de la inteligencia artificial. Y esto nos contestó. Si intentamos responder qué diría hoy Juan David García Vaca sobre las redes sociales, la inteligencia artificial o el transhumanismo, debemos comenzar con una advertencia metodológica. García Vaca murió en 1992 y jamás escribió sobre ChatGPT, Instagram o los algoritmos contemporáneos. Sin embargo, sí desarrolló una filosofía de la técnica, de la creatividad humana y de la transformación del ser humano que permite realizar una reconstrucción razonada de su posible posición. Lo interesante es que García Vaca probablemente sería uno de los filósofos españoles e iberoamericanos más receptivos a la revolución tecnológica actual. A diferencia de muchos pensadores que entendieron la técnica como una amenaza a la humanidad, él la concebía como una prolongación creadora del ser humano. Su posición probablemente sería algo semejante a esto. La misión histórica del ser humano no es conservar intacta una naturaleza fija, sino crear nuevas formas de existencia. La inteligencia artificial, las redes digitales y las tecnologías de mejoramiento humano son expresiones de esa vocación transformadora. Sin embargo, estas herramientas solo serán auténticamente humanas si aumentan la libertad, la creatividad y la dignidad de las personas. Cuando la técnica deja de ser instrumento de creación y se convierte en mecanismo de dependencia, deja de servir al hombre y comienza a dominarlo. En síntesis, García Vaca probablemente sería uno de los pocos filósofos del siglo XX que vería en la inteligencia artificial y en ciertas formas de transhumanismo no una amenaza esencial para la humanidad, sino una nueva etapa de la aventura creadora del ser humano. La pregunta decisiva para él no sería si debemos detener el progreso tecnológico, sino cómo orientar ese progreso para que produzca seres humanos más libres, más creativos y más plenamente humanos. Gracias. Bueno, cabe anotar que como Pontificia Universidad Católica del Ecuador promovemos el uso responsable de la inteligencia artificial. No damos la espalda a su uso, pero consideramos que de ese enorme océano de información, de esa data, de esa gran memoria de la humanidad, se seleccionan estas ideas clave que en momentos como este un poco
para el cierre del acto hemos seleccionado. Agradecer por su presencia, agradecerles a los ponentes por sus reflexiones, conocimientos profundos. De hecho, quedan muchos temas en el tintero. Este es el punto de partida para próximos encuentros de la segunda, tercera, cuarta, quinta edición. Esperamos contar con el apoyo de las instituciones colaboradoras, la Embajada de España. Gracias, señor embajador, por su apoyo. Gracias, doctor Eduardo Polit, presidente de la Fundación Juan David García Vaca, a la familia que ha asistido, a la comunidad universitaria, a quienes nos acompañan por las redes y bueno, y será un hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Antolín. Gracias.